Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos 2. Este trabajo está realizado por Daniel Illescas y Cristian Salinas. A continuación será de realizar el análisis del documento titulado Las mujeres maestras nos llevamos siempre el mayor trabajo. Introducción. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha paralizado la vida de todo el mundo y sus actividades se han visto afectadas. El cierre de escuelas han dejado una brecha notoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto los docentes como los discentes han tenido que acoplarse a la educación virtual. El educador se ha visto en la necesidad de hacer un doble esfuerzo por educar, trabajando horas extras con la finalidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades que demandan los educados y haciendo uso de los recursos que se encuentran a su alcance. Lastimosamente, la labor del docente no se ha valorado a pesar de que hacen todo lo humano posible para continuar con la educación. A su vez, la pandemia ha manifestado la desigualdad que persiste todavía en la educación, evidenciando dos realidades. La primera realidad pertenece al atraso educativo por parte de los sectores más vulnerables, zonas rurales y estudiantes de escasos recursos, los cuales no cuentan con una economía sustentable ni con una tecnología para continuar con su formación académica. La segunda realidad corresponde a los privilegios de las zonas urbes, las cuales han adoptado la educación haciendo uso de la tecnología, herramientas que están a la disposición de la mayoría de los discentes. Por ello, en este trabajo se busca reflejar las características en común que tienen los docentes que emiten sus clases en zonas rurales y zonas urbanas. De igual manera, se plasmará el rol de los educadores que ejercen al enfrentar los diversos desafíos que ha ocasionado el virus COVID-19. También se resaltarán las características de los estudiantes y las condiciones en las que se da su formación académica. Sumado a esto, aportaremos al texto con aspectos necesarios de tratar en la lectura. Finalmente, daremos una reflexión crítica sobre el texto expuesto. Resumen del texto. Características de las docentes. Destacamos dos características. Primero, maestras multigrados. 2 de las 4 docentes del texto son maestras multigrados, que imparten la educación a niños y adolescentes de todas las edades en las comunidades indígenas. Y la segunda característica es que las docentes son apasionadas por su profesión, es decir, que a pesar de tener problemas de salud, se esfuerzan a diario para continuar con la enseñanza y de esta manera forjar un avance en los aprendizajes de los discentes. De igual manera, les alegra trabajar en lugares rurales enseñando en la lengua propia de los niños, pues refieren que es poco común que el resto de maestros quieran ocupar una plaza en esas comunidades. Retos a los que se enfrenta la educadora. Primero, atraso académico. Si las docentes acataran lo establecido por el gobierno de impartir las clases de manera virtual, una buena parte de los niños se quedarían sin educación. A más de ello, los cuadernillos que mandan a llenar las docentes, no todos los niños los realizan, debido a que se dedican a tareas del hogar, cuidado de los hermanos e incluso acompañan a sus padres a trabajar en el campo. Segundo, ineficiencia de recursos didácticos tecnológicos. Las docentes, para afrontar este desafío, hacen uso de su sueldo para comprar los materiales que necesitan sus estudiantes. De igual manera, buscan apoyo en otras personas para que les donen aparatos tecnológicos y así entregarlos a los niños que más lo necesitan para que continúen con su formación académica. Tercero, programas televisivos ajenos a los estudiantes. Las educadoras aseguran que los programas educativos que pasan por la televisión no solventan las necesidades de los discentes, debido a que las personas que enseñan a través del televisor son conductores, por tanto no tienen conocimientos en pedagogía. Lo único que hacen es captar la atención de los niños por un cierto tiempo. Pasado ese tiempo, los niños se distraen, lo que ocasiona que no se consoliden sus saberes sobre el tema que se esté tratando. Además, añaden que la mayoría de sus programas se encuentran en español, excluyendo las lenguas de los pueblos indígenas. Cuarto, padres ausentes. Debido a la pandemia, los padres han tenido que ausentarse de sus hijos, ya que salen a trabajar muy temprano y regresan por la noche. La ventaja es que las docentes son flexibles en las tareas que mandan, permitiéndoles a los padres involucrarse en los deberes de sus hijos al momento que se encuentren disponibles. Quinto, entornos violentos.
Existen niños que provienen de familias violentas, por lo que las maestras han encontrado en la educación una herramienta útil para alejar a los niños de entornos violentos y de las drogas. Sexto, dar clases en los hogares o en la escuela a pesar de la prohibición de la Secretaría de Educación Pública Mexicana, SEP, a los niños que no poseen recursos tecnológicos. Séptimo y último reto, interacción con los alumnos a través de una pantalla. Al principio a las docentes les costó interactuar con los niños por medio de una pantalla, debido a que eran alumnos nuevos y por tanto no tenían una cercanía con ellos, surgiendo las dudas de cómo empezar a conocer las necesidades de los niños y cómo hacer el trabajo en grupo e individual. ¿Cómo ejercen su rol las maestras? Primero, las docentes tuvieron que reinventarse acoplándose a las necesidades de los estudiantes, por lo cual cambiaron el horario impuesto por un horario en que los niños puedan conectarse a las clases virtuales. Segundo, forjaron espacios dedicados a las emociones de los niños. Las docentes recalcan que es necesario implementar una propuesta psicoemocional debido a que los niños viven en un encierro que les afecta psicológicamente y esto a su vez afecta también el aprendizaje. Tercero, las educadoras, además de informar a los educandos sobre la pandemia, también informan a las familias, quienes desconocen del virus debido a que no entienden la información que transmiten por los medios de comunicación porque no están en su idioma. Características de los estudiantes. Primero, provienen de familias de escasos recursos. Segundo, no cuentan con materiales como hojas, lápices, cuadernos para su formación académica, menos con recursos de bioseguridad para protegerse del virus, pues lo poco que tienen lo priorizan en los alimentos. Y finalmente, la mayoría de los educandos son de culturas indígenas, lo que ocasiona que pocos hablen el español. Aspectos que consideramos importante añadir al texto. Primero, capacitación de los docentes en el uso de las nuevas plataformas y asistencia alimentaria a la comunidad educativa. Muchos de los docentes catalogados o inmigrantes digitales no saben cómo integrar las TIC de forma que no se convierten en una herramienta más al servicio de la metodología tradicional. Otros incluso no tienen conocimientos técnicos para el manejo de las tecnologías más habituales en las aulas o simplemente no disponen de información sobre las ventajas que se les puede ofrecer en los procesos educativos. 2. La desigualdad dentro de la educación. Los estudiantes en época de pandemia no se encuentran en igualdad de condiciones para ascender a la educación virtual, ya que esto depende de la ubicación geográfica, recursos económicos y tecnológicos, capacitación y experiencia en el uso de tecnología de información y comunicación, entre otras. Ajustes curriculares dentro de la malla educativa. Tal es el caso de los ajustes y las priorizaciones curriculares y la contextualización necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos a la situación emergente que se vive a partir del consenso entre todos los actores relevantes. Es igualmente importante que en estos ajustes se prioricen las competencias y los valores que se han revelado como prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia, entre otros. 4 y última, la brecha tecnológica que ha dejado la pandemia dentro de la educación a distancia. Si para algunos la contingencia sanitaria representa una incomodidad o un nuevo reto, para otros es una barrera infranqueable que les impide seguir estudiando. Esto se debe a la llamada brecha digital, entre los que se pueden aprovechar las tecnologías de información y comunicación TIC y los que quedan excluidos. Entre los factores que inciden en el acceso en las tecnologías están la clase social, la raza, la etnia, el género, el tipo de institución, entre otros. Reflexión crítica. La pandemia nos ha quitado la venda de los ojos para ver las realidades que existen en la educación. En sí, el coronavirus es un problema que causa daños irreversibles, pero no es el único problema. Para continuar con la educación se estableció que la misma se debe dar en modo virtual, pero esa no es la solución para forjar una educación de calidad y calidez, debido a que no se toman en cuenta las necesidades de la mayoría de los estudiantes, de aquellos que viven en zonas rurales, de los que no poseen recursos económicos, peor aún, aparatos electrónicos, de los que hablan lenguas distintas al español, de aquellos que no cuentan con los recursos básicos.
La solución no es imponer una norma que refiera a quedarse en casa y cuidarse, sino satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables, de acoplar la educación acorde a su realidad.